Cada año, en el mundo, se producen más de 4 millones de toneladas de perfiles estructurales huecos, y eso solo en los Estados Unidos. Imagina, esto sería suficiente para construir 400 torres Eiffel cada año. Pero detrás de estas cifras gigantescas se esconde el silencio de los gigantes de acero, que no vemos porque se ocultan dentro de edificios, puentes y máquinas. ¿Cómo, a partir de chatarra oxidada, nacen tuberías capaces de soportar el peso de puentes enteros y las tormentas del tiempo? ¿Y qué secreto las hace a la vez ligeras y extremadamente resistentes? Mira este video hasta el final y descubrirás un secreto del que ni siquiera te habías percatado. El mercado de los perfiles estructurales huecos, donde nuestras tuberías de paredes gruesas son las reinas, es una parte enorme de la industria siderúrgica de los Estados Unidos. Anualmente, en el país se producen más de 4 millones de toneladas de estas tuberías. Esta cifra es simplemente alucinante. Para que te hagas una idea, el peso de todo el acero en la Torre Eiffel es de unas 10.000 toneladas. Esto significa que en un año, las fábricas estadounidenses producen suficientes tuberías cuadradas y rectangulares para construir 400 torres Eiffel. Es todo un bosque de gigantes de acero que crece cada año, solo que no lo vemos porque está escondido dentro de las estructuras. Montañas de chatarra vieja, restos de coches, estructuras de construcción, máquinas viejas, esperan su renacimiento en el fuego. Una grúa gigante con un electroimán recoge esta chatarra y la carga en un horno de arco eléctrico. Allí, en un infierno rugiente, donde la temperatura alcanza los 1600 grados Celsius, esta chatarra se convierte en un lago hirviente y deslumbrante de acero líquido. A esta masa fundida, como un chef, se le añaden especias, elementos de aleación, para que la futura tubería no solo sea resistente, sino que también pueda soportar cargas extremas y no se agriete con el frío. Luego, este río de fuego fluye hacia una máquina de colada continua, donde se enfría y solidifica, convirtiéndose en largas y masivas piezas de acero en bruto. Para nuestra futura tubería, suelen ser gruesos troncos redondos llamados blooms. Cortadoras automáticas cortan trozos de la longitud necesaria, y estos cilindros calientes, pero ya sólidos, están listos para lo más interesante. Esta es nuestra pieza en bruto, nuestro trozo de masa maciza. Pero, ¿cómo se le hace un agujero si es duro como una piedra? Para ello, se envía a un horno de calentamiento, donde su temperatura se eleva de nuevo a un estado plástico ideal, 1250 grados. Y desde allí, al rojo vivo hasta un brillo amarillo cegador, llega a la instalación de perforación. Este es el corazón de todo el proceso, y es pura magia industrial. Imagina dos enormes rodillos, parecidos a barriles, que giran en la misma dirección. Están instalados en ángulo uno respecto al otro. El cilindro de acero caliente entra entre ellos. Y aquí sucede algo increíble. Los rodillos al girar no solo empujan el cilindro hacia adelante con fuerza, sino que también lo hacen girar sobre sí mismo a una velocidad vertiginosa. Debido a esta rotación y compresión, en el centro mismo del cilindro metálico se generan tensiones colosales, y el metal allí parece aflojarse, preparándose para romperse. Y en ese mismo instante, desde el otro lado, se introduce una varilla de perforación especial, o mandril. Entra en este centro aflojado como un cuchillo en la mantequilla, y literalmente atraviesa la pieza maciza, convirtiéndola en un tubo de paredes gruesas. Es un espectáculo increíble. Un trozo de metal macizo se vuelve hueco en cuestión de segundos, y todo esto ocurre con un estruendo y un chirrido que hacen temblar la tierra. Pero ahora tenemos un tubo redondo, y necesitamos uno cuadrado. Nuestro tubo caliente y recién perforado
llega inmediatamente a la siguiente etapa, el tren de conformado. Es una serie de pares de rodillos, pero ya no son redondos. Tienen calibraciones especiales, cuya forma pasa gradualmente de redonda a cuadrada. El tubo entra en el primer par de rodillos, que lo comprimen ligeramente por los lados. Luego gira 90 grados y entra en el siguiente par, que lo comprime por los otros lados. Y así, paso a paso, pasando por varias de estas puertas, nuestro tubo redondo se convierte ante nuestros ojos en uno perfectamente cuadrado. Es como si un hábil escultor, golpe a golpe, le diera a la piedra la forma deseada. Los últimos rodillos de acabado calibran el tubo con una precisión increíble, garantizando que todas sus paredes tengan el mismo grosor y que todas las esquinas sean perfectamente rectas. Los tamaños estándar son impresionantes. Hay tubos con una sección de 500 por 500 milímetros. Eso es medio metro de ancho. Y el grosor de la pared de tales monstruos puede superar fácilmente los 25 milímetros. Imagina una pared de acero tan gruesa como una gran enciclopedia. El peso de tal tubo es simplemente colosal. Un solo metro de un tubo así puede pesar más de 370 kilogramos. Es como el peso de 4 hombres adultos de pie en cada metro de su longitud. Y un tramo estándar de 12 metros pesará más de 4 toneladas y media, el peso de 2 grandes todoterrenos, como un Range Rover. Y esto es solo una pieza. Pero su principal ventaja no es el peso, sino cómo se distribuye inteligentemente. Esa es su superpotencia. Imagina una viga de acero maciza y un tubo hueco del mismo peso. El tubo será mucho más resistente a la flexión y la torsión. ¿Por qué? Porque todo el material se encuentra en la periferia, lo más lejos posible del centro, y es precisamente allí donde se generan las mayores tensiones bajo carga. El núcleo hueco simplemente ahorra peso. Es el mismo principio que en los huesos de los pájaros. Son huecos, pero increíblemente fuertes. Gracias a esto, los perfiles huecos tienen la mayor relación resistencia-peso de todas las formas de acero estructural. Esto los convierte en la opción ideal donde se necesita la máxima rigidez sin toneladas adicionales. En las plumas de las grúas, los chasis de maquinaria pesada, las cerchas de los puentes e incluso en las estructuras de las montañas rusas. Del último rodillo sale un tubo largo, al rojo vivo y ya cuadrado. Por una cinta transportadora de rodillos, se dirige a una mesa de enfriamiento, donde se enfría lentamente, adquiriendo su resistencia final, pétrea. Durante el enfriamiento, el metal puede deformarse un poco, por lo que cada tubo pasa por una máquina enderezadora, un sistema de rodillos que lo endereza hasta un estado perfectamente recto. Ahora tenemos un tubo perfecto, resistente, pero muy largo. Llega el momento de las operaciones finales. Una enorme sierra, con un rugido ensordecedor, corta trozos de longitud estándar, por ejemplo, 6 o 12 metros. Cada tramo pasa por un estricto control. Los especialistas comprueban su geometría, el grosor de las paredes, la precisión de los ángulos. Luego se escanea con ultrasonido para asegurarse de la ausencia de cualquier defecto interno oculto. Y solo después de esto, se le aplica al tubo el marcado con toda su información. Grúas robotizadas recogen los tubos terminados y verificados en paquetes, los atan con resistentes cintas de acero y los envían al almacén. Y así, después de haber recorrido el camino desde la chatarra oxidada, a través del corazón ardiente del horno, habiendo sobrevivido a una perforación brutal y una formación precisa, nace este modesto pero increíblemente fuerte rectángulo de acero, listo para convertirse en el soporte silencioso pero fiable de las creaciones más ambiciosas de la humanidad. Cada año, en el mundo,
se instalan miles de grúas torre, verdaderos gigantes de acero, sin los cuales sería imposible imaginar la construcción de rascacielos. Levantan cientos de toneladas de hormigón y metal, crecen junto con el edificio y desaparecen tan misteriosamente como aparecieron. Imagina, una grúa que devora nuevas secciones, elevándose a sí misma cada vez más alto, hasta alcanzar cientos de metros en el cielo. Pero, ¿cómo lo hace? Y lo más importante, ¿cómo la desmontan luego desde la cima del rascacielos? Mira hasta el final y descubrirás un secreto de ingeniería que se parece más a la magia que a la tecnología de construcción. La construcción de un rascacielos es un proceso complejo y de múltiples etapas. La grúa, que realiza el trabajo principal de levantar los elementos pesados de la estructura, debe crecer junto con el edificio. Todo comienza con la base, los cimientos. A diferencia de los edificios convencionales, los cimientos para una grúa torre no solo deben soportar su peso, sino también las colosales cargas laterales que se generan durante su funcionamiento. Los ingenieros calculan los cimientos teniendo en cuenta el tipo de suelo, el peso de la grúa y la carga máxima que levantará. Generalmente, se trata de una enorme losa de hormigón reforzado con armadura, que se hunde profundamente en la tierra. Una vez que los cimientos se han endurecido, se monta el segmento base, la llamada zapata. Es un marco metálico que constituye el primer y más bajo elemento del mástil. A él se fijan elementos especiales para unir las siguientes secciones. En esta etapa también se instala el marco de apoyo, una cruz de acero que garantiza la estabilidad de la grúa. A este marco también se le acoplan los mecanismos hidráulicos responsables de la autoelevación. La parte principal de la grúa es su mástil, que consta de secciones individuales, generalmente de 3 a 6 metros de longitud. Estas secciones se transportan a la obra en camiones. El proceso de montaje se realiza por etapas, y aquí es donde empieza lo más interesante. Las 4 o 5 secciones iniciales se ensamblan con la ayuda de una pequeña grúa móvil u otro mecanismo de elevación. Una vez montada la primera parte, se instala sobre ella la plataforma giratoria, con la cabina del operador, los contrapesos y la pluma. Pero, ¿cómo se eleva la grúa a sí misma para añadir las siguientes secciones? Aquí es donde entra en juego la magia de la tecnología de autoelevación. Dentro del mástil de la grúa hay un mecanismo de gato hidráulico, capaz de levantar la parte giratoria de la grúa. Una vez que la grúa se ha elevado a sí misma unos metros, en el espacio liberado entre el marco de apoyo y el mástil, se introduce una nueva sección. La grúa, utilizando un dispositivo de elevación especial, recoge la sección del suelo, la sube y la coloca en su sitio. Este proceso se repite una y otra vez. La grúa parece devorar una sección tras otra, aumentando gradualmente su altura. Es un proceso lento pero continuo que permite a la grúa crecer junto con el edificio al que sirve. Cuanto más alta es la grúa, mayores son las cargas que soporta, especialmente las del viento. Por eso, cuando la altura del mástil supera ciertos límites, generalmente 40 o 50 metros, la grúa debe anclarse a la estructura del edificio. Esto se hace mediante soportes de acero especiales que se fijan a los forjados de hormigón o a las estructuras metálicas del edificio. Generalmente, estos anclajes se colocan cada 30 metros. Esto garantiza la estabilidad, evita el balanceo y, en última instancia, hace que el trabajo de la grúa sea seguro. Para la construcción de rascacielos se utilizan modelos específicos de grúas.
Su particularidad es la impresionante altura y la resistencia de los materiales. El metal del que están hechas las secciones debe soportar cargas increíbles de compresión, tracción y torsión. Cada sección es una compleja estructura de celosía, diseñada para tener la máxima rigidez con el mínimo peso. Otro detalle importante es el sistema de control. Debe ser extremadamente preciso, ya que el operador tiene que manejar una carga que puede estar a cientos de metros de distancia. Las grúas modernas están equipadas con sistemas de posicionamiento global, cámaras y sensores que transmiten información sobre el peso, la velocidad del viento y la posición de la carga en tiempo real. Cuando la construcción ha terminado y el rascacielos está listo, llega la etapa final, no menos compleja, el desmontaje de la grúa. Es un proceso inverso que requiere aún más precaución. Si la grúa estaba anclada al edificio, estos anclajes se retiran de arriba hacia abajo. Luego, utilizando el mismo mecanismo, la grúa comienza a desmontarse a sí misma. Baja la plataforma giratoria, desconecta las secciones y las baja al suelo. Sin embargo, cuando la grúa se vuelve demasiado baja para realizar estas acciones, surge la pregunta: ¿cómo se desmontan las últimas secciones? Aquí los ingenieros recurren a dos métodos principales: uso de otra grúa más pequeña. En la mayoría de los casos, en el techo del rascacielos se sube de antemano una grúa trepadora más pequeña, capaz de desmontar la principal. Esta grúa más pequeña suele funcionar con electricidad y es más ligera que su majestuosa predecesora. Si el uso de una segunda grúa no es posible, la grúa se desmonta por partes, utilizando cabrestantes y el montacargas del edificio. Las partes más pequeñas se bajan por el hueco del ascensor y las más grandes a través de aberturas especiales en los forjados. Este método requiere una precisión extrema y mucho tiempo. El proceso de montaje y desmontaje de una grúa torre es una ilustración del ingenio de la ingeniería, que permite a un gigante crecer junto al edificio que está creando. Cada sección, cada perno y cada movimiento de la grúa forman parte de un complejo algoritmo que comienza en los planos y termina en el paisaje urbano, donde el rascacielos, como si estuviera vivo, se estira hacia el sol, gracias a su ayudante de acero. La grúa torre más grande del mundo. Hoy en día, una de las más potentes se considera la grúa Kroll K10000. Su capacidad máxima de elevación alcanza las 120 toneladas y su altura puede superar los 100 metros. Generalmente, estos gigantes se utilizan para la construcción de centrales nucleares o grandes instalaciones industriales. La grúa torre más alta del mundo se utilizó para la construcción del rascacielos Burj Khalifa en Dubái. Su altura de trabajo alcanzó los 828 metros y se considera uno de los proyectos de ingeniería más complejos de la historia. El proceso de su desmontaje duró varios meses y para desmontar las secciones superiores se utilizó una grúa especial tipo araña, diseñada por los ingenieros específicamente para este proyecto. Una grúa torre promedio, que trabaja en una obra, tiene una capacidad de elevación de 8 a 20 toneladas. Esto permite levantar bloques de hormigón, vigas de acero, materiales de construcción y equipos. La velocidad de elevación del gancho en las grúas modernas puede alcanzar los 200 metros por minuto sin carga y 40 metros por minuto con la carga máxima. Esto permite mover materiales de manera eficiente a grandes alturas, acelerando significativamente el ritmo de la construcción. El montaje de una grúa torre de tamaño medio normal tarda de 1 a 3 días, dependiendo de la experiencia del equipo y las condiciones meteorológicas. Sin embargo,
El montaje de una grúa para un rascacielos puede durar de 1 a 2 semanas o más, ya que el proceso de crecimiento del mástil se realiza en paralelo con la construcción. Los granjeros chinos están revelando secretos que el mundo entero había callado. No vas a creer los tesoros que esconden los avestruces, huevos que pesan como un melón, piel más valiosa que el oro y plumas que se usan en las marcas más lujosas. ¿Cómo manipulan los granjeros la naturaleza para que las aves pongan más huevos? ¿Qué trucos utilizan en las incubadoras? Prepárate para descubrir la verdad que cambiará tu percepción de los avestruces para siempre. Mira hasta el final. Lo más interesante está por venir. Las granjas de avestruces en China se están poniendo cada vez más de moda. ¿Por qué? Pues porque es rentable y muy interesante. Los avestruces no solo dan huevos o carne, sino también una piel única, plumas y hasta la posibilidad de hacer artículos decorativos. Para empezar, te voy a contar sobre su espacio. Estas aves son bien activas, así que necesitan un terreno grande para correr libremente y no estresarse. En cuanto el avestruz se siente a gusto, su productividad, especialmente la puesta de huevos, sube un montón. El clima es clave. Los avestruces se adaptan bien a condiciones cálidas y templadas. En China, las granjas generalmente están en las regiones del sur. En los últimos años, China se ha vuelto uno de los líderes mundiales en número de granjas de avestruces. Esto se debe a la popularidad de la carne exótica, los huevos y la piel, que se usan en las industrias alimentaria, textil y cosmética. La temperatura en el lugar debe ser cómoda, entre unos 20 y 25 grados Celsius. También es importante que esté seco y con buena ventilación. Claro, en la época de frío en China, los granjeros les arman refugios especiales a las aves o hasta calientan los espacios para que los avestruces no pasen incomodidades. ¿Y qué onda con la alimentación? Los avestruces necesitan una dieta balanceada, rica en proteínas, más o menos entre el 18 y 22%. Se les da de comer granos, raíces, pasto, pero también se les agrega alimento balanceado especial para asegurar que tengan todos los nutrientes necesarios. Calcio, fósforo y vitamina D son necesarios para que la cáscara de sus huevos sea fuerte. Imagínate, cada huevo pesa casi 2 kilos. Un solo huevo puede reemplazar hasta 20 de gallina. En las granjas tienen sus mañas. Por ejemplo, en la naturaleza, los avestruces ponen huevos por temporadas, generalmente en primavera y verano. Para alargar la temporada de puesta, en las granjas a veces aumentan el día de luz hasta 16 horas, eso estimula la actividad reproductiva. Para la cría, escogen a las hembras más productivas, las que ponen más huevos, y a los machos con las mejores características genéticas. En algunas granjas, cruzan diferentes subespecies de avestruces para obtener crías más productivas. ¿Y qué pasa con los huevos después de que los ponen? Los meten en incubadoras. Antes de incubarlos, los huevos se revisan con ovoscopio para asegurarse de que no tengan defectos en la cáscara y que haya un embrión viable. En la incubadora, la temperatura debe ser constante, unos 36 o 36,5 grados Celsius. Una temperatura demasiado alta o baja puede dañar al embrión y bajar el porcentaje de eclosión. Durante los primeros días de incubación, la humedad se mantiene en unos 25%. Además, los huevos de avestruz necesitan buena ventilación. Las incubadoras deben tener un sistema de ventilación chido. El nivel de oxígeno debe ser suficiente y la concentración de dióxido de carbono no debe pasar del 0,5%. Los huevos se colocan de forma horizontal o con una pequeña inclinación. Cada huevo se gira regularmente, de 4 a 6 veces al día, para calentarlos parejo y evitar que el embrión se pegue a la cáscara. El tiempo estándar de incubación de los huevos de avestruz es de 39 a 42 días. El periodo puede variar un poco según las condiciones de incubación, la raza y la salud de los papás.
2 o 3 días antes de que nazcan, se deja de girar los huevos y se sube la humedad al 70%, para que los pollitos puedan salir más fácil. Por lo general, los pollitos rompen la cáscara solos. El proceso puede tardar hasta 24 horas. La gente solo se mete en casos extremos. Una vez que los pollitos se secan, se les pasa a criadoras calentitas con una temperatura de unos 35 grados, para que se sientan como en la naturaleza. Los avestruces son de larga vida. Pueden vivir de 50 a 70 años y la mitad de ese tiempo siguen siendo productivos. Su carne también es un producto único. Es rica en proteínas, pero casi no tiene grasa ni colesterol. Su sabor suave se parece al de la ternera y es popular en países donde la gente se cuida. Los huevos de avestruz pesan hasta 2 kilos y son muy nutritivos. Un huevo puede reemplazar como 20 de gallina. Además de usarlos en la cocina, también tienen valor decorativo. La cáscara resistente, de hasta 3 milímetros de grosor, es un material excelente para los artistas. Hacen en ella diseños, tallados, pinturas y luego crean souvenirs, lámparas decorativas y hasta adornos para instrumentos musicales. Imagínate una lámpara hecha con un huevo de avestruz. No es solo un objeto, es una obra de arte. Y en África, las cáscaras se usan hasta para almacenar agua. Son tan resistentes que funcionan como botellas naturales. Y por último, las plumas. Son ligeras, suaves y elásticas. Se usan para hacer adornos, disfraces teatrales y hasta plumeros. Seguro has visto abanicos o trajes para burlesque y cabaret. Todo eso a menudo se hace con plumas de avestruz. Adornos decorativos, tocados, decoraciones para el escenario, hay un montón de opciones. La piel de avestruz es un verdadero tesoro. Se considera un material muy de élite. Su singularidad es que tiene un patrón único. Esas protuberancias características que vienen de los poros donde estaba la pluma. Además, la piel de avestruz es resistente y duradera, y se tiñe fácilmente en diferentes colores, manteniendo su textura, y es ideal para marcas mundiales como Hermès y Prada. También se usa para tapizar muebles y interiores de carros de lujo, y a veces hasta para tapizar tronos u otros elementos decorativos. Los avestruces son criaturas increíbles que nos sorprenden cada día con su singularidad. Solo piensa, hoy viste cómo viven y se reproducen las aves más grandes, que además no pueden volar. Y no lo dudes, hasta desde lejos te vieron, porque los avestruces tienen una vista muy aguda, que alcanza más de 3 kilómetros. Eso les ayudaba antes a evitar peligros a tiempo, pero ahora, gracias a las personas y a las granjas, todo de lo que estas aves tienen que preocuparse es de robar más comida del plato del vecino. Espero que este pequeño viaje al mundo de los avestruces te haya parecido interesante, y te agradezco mucho, amigo, que hayas estado hoy conmigo y escuchado la historia de estas maravillosas criaturas gigantes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los ravioles que encontramos en los supermercados? Cada día, enormes fábricas producen más de 10 millones de ravioles, más que la población de muchos países. Gracias a tecnologías modernas, controles minuciosos hasta en el más mínimo detalle, e incluso técnicas que imitan el aspecto casero, este producto no es solo comida, es un verdadero milagro gastronómico. Vamos a echar un vistazo detrás de las cortinas de este proceso de alta tecnología. Los ravioles comienzan con la masa, pero no se trata solo de harina, agua y sal. En la producción a gran escala se necesita un equilibrio preciso de ingredientes. Grandes mezcladoras, del tamaño de una pequeña habitación, trabajan con precisión mezclando harina, agua y sal. Generalmente, se utilizan tipos de harina especiales con un contenido más alto de gluten para garantizar que la masa sea elástica. La temperatura del agua se controla estrictamente para lograr la textura perfecta. Cada lote de masa pasa por controles de calidad.
Si la estructura no es lo suficientemente homogénea, todo el proceso comienza desde cero. Así, un paso que parece simple se convierte en la clave del éxito. Un raviol sin carne es como una mañana sin café, dirías, y tendrías toda la razón. El relleno es el corazón del raviol. En la producción industrial no solo debe ser delicioso, sino también consistente. Cada raviol debe tener exactamente el mismo sabor. El relleno se prepara en gigantescas mezcladoras capaces de procesar varias toneladas de carne al mismo tiempo. Dependiendo de la receta, se utiliza carne de res, cerdo o pollo. La proporción de especias es un secreto bien guardado, pero siempre se busca alcanzar el estándar de oro del sabor. La cebolla se pica tan finamente que apenas la notarás, aunque aporta mucha jugosidad. Cada lote de carne se somete a controles rigurosos de calidad, grasa y frescura. ¿Suena como un procedimiento estándar? No del todo. En las grandes fábricas, incluso se analiza la composición microbiológica de los ingredientes. Aquí comienza el verdadero showtime. Las líneas automáticas especiales pueden preparar miles de ravioles por minuto. Sí, ni siquiera tu abuela podría seguir este ritmo. El proceso es impresionante. La masa se extiende en una capa delgada. Primero, la masa pasa a una cinta transportadora especial o una superficie base. Esta puede estar cubierta con harina para evitar que la masa se pegue. La masa llega en forma de grandes bolas o láminas, dependiendo de la etapa del proceso. La máquina tiene un par de rodillos grandes que giran como si fueran palos de amasar. Este es uno de los pasos más importantes. La masa pasa entre los rodillos, que giran a diferentes velocidades, reduciendo gradualmente su grosor hasta obtener una capa delgada. La distancia entre los rodillos es ajustable, lo que permite controlar el espesor de la masa. ¿Quieres una masa más fina? Simplemente reduce la distancia entre los rodillos. En la etapa inicial, los rodillos están bastante separados. La masa pasa varias veces entre ellos, reduciendo su grosor poco a poco. Cada vez que la masa pasa por los rodillos, se vuelve más delgada. En cada etapa siguiente, la distancia entre los rodillos se ajusta y el proceso se repite hasta lograr el espesor deseado. Después, unas formas especiales cortan círculos perfectos. El relleno se añade automáticamente en porciones uniformes. Una vez que la masa alcanza el grosor ideal, una máquina la corta en rectángulos o círculos para formar los ravioles. Pero este no es el último paso. La masa aún puede pasar por rodillos o cuchillas adicionales para darle una forma perfecta. Los círculos se pliegan, se sellan y los bordes se presionan firmemente para que el relleno no se escape. El resultado son ravioles impecables, todos iguales, como si fueran hechos con regla. Lo más curioso es que algunas máquinas incluso imitan bordes ondulados para que los ravioles tengan un aspecto más casero. El proceso también requiere un control riguroso de la temperatura y la humedad. Si la masa se vuelve demasiado blanda o pegajosa, no pasará por las máquinas como debería. Por eso, muchas máquinas están equipadas con sistemas de enfriamiento o calefacción para mantener las condiciones óptimas. ¿Cómo mantener la frescura y el sabor de los ravioles si deben viajar cientos o incluso miles de kilómetros hasta tu mesa? La respuesta está en la congelación rápida. Una vez formados, los ravioles se enfrían instantáneamente a una temperatura de menos 35 grados Celsius. Esto permite preservar la textura de la masa y el relleno, evitar la formación de grandes cristales de hielo que arruinen la consistencia de los alimentos, garantizar una larga vida útil sin perder sabor. La congelación rápida no es solo para ravioles. Un método similar se utiliza para mantener frescos otros alimentos congelados, como bayas, verduras o incluso mariscos. En la etapa final, los ravioles se empaquetan en bolsas o cajas. En las fábricas modernas, se utilizan máquinas de envasado automatizadas que pesan las porciones con precisión al gramo. Los ravioles pueden envasarse en diferentes tipos de empaques.
contenedores plásticos, cajas de cartón o bolsas al vacío. La elección del empaque depende del tipo de producto y de los requisitos de almacenamiento. Cada paquete recibe una etiqueta con información sobre los ingredientes, la fecha de producción, instrucciones de preparación y otros datos importantes para los consumidores. Por cierto, el diseño del empaque también es una parte clave del proceso. Colores llamativos, textos claros y fotos apetitosas son lo primero que llama la atención del comprador. Además, en el empaque a menudo encontrarás instrucciones de cocción. Todo claro y sin sorpresas. La producción a gran escala de ravioles es un verdadero gigante industrial. Solo imagina, grandes fábricas capaces de producir hasta 10 millones de ravioles al día. Los ravioles congelados se venden en más de 50 países alrededor del mundo. Una fábrica de tamaño mediano puede procesar más de 100 toneladas de materia prima al día. Estas no son solo cifras, son tus almuerzos, cenas y meriendas rápidas después del trabajo. El secreto de los ravioles está en su simplicidad y versatilidad. Puedes comerlos con caldo, con crema agria, cocinarlos en casa o comprarlos en el supermercado. Los ravioles siempre son una opción práctica y deliciosa. Y aunque su producción se ha vuelto ultramoderna, el sabor sigue recordando a los caseros de la infancia. Así que, la próxima vez que compres ravioles congelados, recuerda estos procesos de alta tecnología. Quizás incluso les cuentes a tus amigos que dentro del paquete está el resultado del trabajo de todo un ejército de ingenieros, tecnólogos y diseñadores. El desarrollo de la tecnología de congelación fue un factor clave, que permitió que los ravioles comenzaran a venderse en forma congelada. Además, los cambios en la situación socioeconómica y el aumento de la demanda de comidas rápidas y fáciles de preparar en casa crearon un entorno favorable para este producto. Esta innovación influyó en la cultura gastronómica de muchos países y se convirtió en la base para la creación de grandes empresas que producen ravioles congelados, una industria que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Desde el corte de lana de una oveja en los verdes campos hasta llegar a la corte de un rey, así es el recorrido de la lana. De una sola oveja se pueden fabricar hasta 10 pares de calcetines o 3 suéteres. Imagínate, amigo, que estamos en las interminables colinas verdes de Nueva Zelanda o Australia. A nuestro alrededor, cientos de ovejas esponjosas pastan tranquilamente. Sí, aquí es donde comienza el viaje de la lana, que luego se transformará en un suave suéter, una cálida manta o un elegante traje. Pero ¿cómo es que la lana de oveja se convierte en ropa? Australia es el líder mundial en la producción de lana, suministrando más del 25% del volumen global. Imagina a los trabajadores en las granjas esperando con ansias el día de esquila. Las ovejas, mayormente de raza merina, dejan crecer su lana durante todo el año. Y cuando llega el día, el trabajo comienza. La esquila se realiza manualmente o con máquinas eléctricas. El esquilador, rápido y hábil, puede retirar la lana en una sola pieza llamada vellón. No te preocupes, esto no lastima a las ovejas. Al contrario, las alivia, ya que una lana demasiado larga podría dificultarles el movimiento o sobrecalentarlas en verano. Un esquilador experto puede esquilar hasta 200 ovejas al día y el récord mundial supera las 800 en 8 horas. De una oveja se pueden obtener de 2 a 8 kilogramos de lana al año. La lana es un material completamente ecológico, que se descompone en el suelo en pocos años. Para un suéter cálido, basta con solo 2 kilogramos. Al principio, la lana recién cortada no es nada atractiva. Está llena de polvo, suciedad, grasa e incluso restos de plantas. Por eso, el siguiente paso es lavarla.
Grandes tambores o máquinas especiales la limpian con agua caliente y detergentes, eliminando el lanolina, una grasa natural que las ovejas producen para proteger su lana. Por cierto, la lanolina no se desperdicia, se recolecta y se usa en cosméticos como cremas para manos o bálsamos labiales. Para producir 1 kilogramo de lanolina, se necesitan aproximadamente 5 toneladas de lana. Tras el lavado, la lana queda mucho más suave y muestra su color natural. En este punto, ya puedes imaginar el gran potencial que tiene un simple vellón. Después, se carda la lana para desenredar los nudos y alinear las fibras. Para esto se usan enormes máquinas llamadas cardadoras, que trabajan la lana hasta convertirla en una capa uniforme y esponjosa. Es fascinante. Estas fibras se clasifican según su grosor y longitud. Las más finas se usan para trajes elegantes, mientras que las más gruesas se destinan a mantas o alfombras. La lana merina es la más fina del mundo, con fibras de solo 16 micrones de grosor. Luego, las fibras se transforman en hilos mediante máquinas hiladoras. Cuanto más fino y parejo sea el hilo, mejor será la calidad de la tela. Por ejemplo, la lana merina es famosa por su suavidad, siendo sus fibras hasta 3 veces más delgadas que un cabello humano. Los hilos se pueden enrollar más apretados o sueltos, dependiendo del uso. Para suéteres se prefieren hilos suaves, mientras que para abrigos y trajes, más resistentes. Gracias a sus propiedades naturales, la lana no absorbe olores, y la suciedad se desprende fácilmente de su superficie. Si extendieras todas las fibras de lana producidas por una sola oveja en un año, su longitud alcanzaría hasta 100 kilómetros. La lana se tiñe en grandes depósitos que parecen enormes teteras. La pintura puede aplicarse a los hilos terminados o directamente a las fibras, permitiendo crear patrones y combinaciones de colores más complejos. El color blanco natural de la lana permite obtener tonalidades vivas y puras, lo que la hace muy popular entre los diseñadores. Un dato curioso: en Nueva Zelanda hay muchas más ovejas que personas, 5,5 millones de personas frente a 26 millones de ovejas. ¿Te sorprende, amigo? Después, los hilos se convierten en tela. En telares, miles de hilos se entrelazan para formar un tejido uniforme. Es como algo salido de cuentos infantiles o películas, una especie de magia en una tarde de invierno. Los diferentes tipos de tejido permiten obtener telas con texturas variadas. Por ejemplo, para suéteres cálidos se usa un tejido suelto, mientras que para trajes, uno más apretado. Las telas terminadas pueden recibir tratamientos especiales para impermeabilizarlas o evitar que se encojan tras el lavado. Finalmente, la tela llega a las manos de los artesanos o máquinas de coser. Se corta según patrones y se convierte en ropa lista para usar. Suéteres suaves, abrigos, bufandas. Todo pasa por un estricto control de calidad antes de llegar a las tiendas. Además de ropa, la lana se utiliza para mantas, alfombras y hasta materiales de aislamiento en construcción. Hay más de 1.000 millones de ovejas en el mundo y la mayoría se crían por su lana. China no solo es el segundo mayor productor, sino también el principal consumidor de lana. Así, de una simple oveja obtenemos ropa cálida y cómoda. Hablemos de dinero y fama. La alfombra de lana más cara del mundo se vendió en una subasta por más de 33 millones de dólares. En la Europa medieval, la lana era tan valiosa que se usaba como moneda. En el año 2015, en Nueva Zelanda, se encontró a Shrek, una oveja que había estado escondida en las montañas durante 6 años. Su vellón pesaba más de 40 kilos, suficiente para hacer 20 suéteres. La esquila fue transmitida por televisión. En 2020, en Australia, esquilaron a otra oveja que había evitado la esquila durante años. Su vellón pesaba 41 kilos con 100 gramos, estableciendo un récord mundial.
Por cierto, el trono del Parlamento inglés se coloca sobre un saco de lana para simbolizar la importancia de esta industria en la economía del país. Imagínate que las ovejas fueron domesticadas en el Neolítico. Al principio se criaban por su carne, pero pronto se descubrió que la lana era un material invaluable para fabricar ropa. Los restos más antiguos de ropa de lana se encontraron en Irak, datando de 3000 años antes de Cristo. En aquel entonces, esta tela era considerada un lujo. Las ovejas y su lana eran tan importantes que fueron llevadas a América junto con los primeros colonos europeos. Por ejemplo, los conquistadores españoles introdujeron ovejas merinas en América del Sur en el siglo XVI. ¿Listo, mano, para descubrir qué hay detrás del legendario empaque morado de Cadbury Dairy Milk? En este video te mostraremos esos secretos que la publicidad nunca te revela. Desde los aromas intensos de los granos de cacao recién tostados, hasta las brillantes y casi hipnóticas máquinas de conchado, donde el chocolate se vuelve increíblemente suave. Entérate de por qué esta barra ha conquistado al mundo y cómo sus ingredientes más inesperados se transforman en verdaderas obras maestras. No te pierdas ni un detalle, compa, que vienen exclusivas a lo grande. Los chocolates Cadbury no son solo un antojo dulce, sino pequeñas obras de arte. Se han convertido en el símbolo de esos recuerdos de la infancia, en la recompensa perfecta al final de un día duro, o incluso en una forma de sorprender a esa persona especial. Cadbury fue la primera compañía que hizo el chocolate accesible para todos, no solo para los ricos. Pero, ¿qué se esconde detrás del momento en que abres ese empaque morado? ¿Cómo un simple grano de cacao se convierte en una barra perfectamente suave? Vamos a meternos tras bambalinas, mano, y descubrir cada etapa de este dulce proceso. La mayoría de la gente imagina que el chocolate es solo cacao derretido, pero la cosa es mucho más compleja. En la fábrica, los granos de cacao primero se tuestan en hornos enormes. Este proceso permite liberar su aroma. Imagina tambores metálicos gigantes girando a alta temperatura, llenando el aire con un perfume chocolatoso tan intenso que dan ganas de hincarle el diente a algo dulce de inmediato. Estos hornos funcionan como maestros del sabor. Calientan los granos lentamente para que su gusto natural se despliegue y aporte ese característico aroma a cacao crujiente. Mientras giran, cada grano se tuesta por igual, sin dejar nada a medio camino. Desde fuera es casi mágico. Los granos, al tostarse, adquieren un tono más brillante. De vez en cuando, un ligerísimo humo asoma. Son los aceites internos del grano que se evaporan, creando ese olor inolvidable, perceptible, incluso fuera de la fábrica. Durante el tostado, los granos de cacao hablan. Sueltan un leve crujido, parecido a cuando haces palomitas de maíz. Es la cáscara rompiéndose, liberando el corazón del grano, el núcleo, del que nacerá la pasta de cacao. Y el aroma es como una nube dulce que cubre cada rincón del lugar. Cuando los granos alcanzan el punto exacto de tostado, se enfrían con rapidez, deteniendo su cocción. Así se conserva toda la química del sabor, lista para el siguiente paso. Y ahí, parado en la fábrica, no puedes evitar pensar, esto es un verdadero milagro chocolatero, sucediendo justo frente a mis ojos. Después viene la molienda. Primero hay que desvestir a los granos. Sus cáscaras, ya agrietadas por el calor, se separan con máquinas enormes que funcionan como aspiradoras gigantes. Estas máquinas trabajan con una precisión brutal. Quitan la cáscara y dejan el núcleo limpio, conocido como nibs de cacao. Nada se desperdicia. La cáscara se usa a veces como abono natural o para preparar un té con aroma a cacao. Pero los nibs, esos son la esencia del futuro chocolate.
Una batalla entre los nips de cacao y martillos, discos y rodillos metálicos. Al principio, las piezas de cacao se quiebran en fragmentos cada vez más pequeños. Este proceso se ve algo rudo. Martillos pesados golpeando, moliendo, pulverizando. Y de pronto, sucede la magia. Al molerse, los nips liberan su aceite de cacao, formando una pasta espesa que ya recuerda a un cremoso chocolate. El calor de la fricción derrite la manteca de cacao interior. Pero ojo, si la temperatura se pasa de la raya, el sabor puede volverse cocido. Por eso, las máquinas trabajan con parámetros exactos, cuidadosamente controlados. Y ahí la tienes, una pasta espesa, brillante y aromática, compuesta al 100% de cacao molido. Su brillo casi espejea, y su fragancia es tan tentadora que es difícil no meterle una cucharita. El siguiente paso es el prensado. Parte de esta pasta se separa en polvo de cacao y manteca de cacao. Esa manteca es la responsable de la textura suave y cremosa que se funde en tu boca cuando muerdes una barra de Cadbury. La palabra milk en Cadbury Dairy Milk no es puro marketing, mano. A diferencia de otras marcas, Cadbury usa leche real, no en polvo. El secreto: la leche se pasteuriza y se mezcla con azúcar antes de incorporarla a la pasta de chocolate. Esto le da a la barra un sabor lácteo único, difícil de imitar. Además, las fábricas de Cadbury funcionan con energía 100% renovable. Una jugada ecológicamente responsable, ¿no crees? Después de mezclar la pasta de cacao, la manteca, la leche y el azúcar, la mezcla pasa por el proceso de conchado. Aquí el chocolate se remueve sin parar, durante horas, en máquinas especiales. Este baile continuo vuelve el chocolate más homogéneo y brillante. Máquinas gigantes como mezcladores enormes funcionan 24 horas seguidas, logrando la textura perfecta. Cada año se venden más de 350 millones de barras Dairy Milk en más de 50 países. ¡Increíble! Tras el conchado, el chocolate queda líquido, listo para darle forma. En una línea automática, cientos de moldes se llenan con este líquido cremoso y luego pasan por túneles de enfriamiento. ¿La clásica envoltura morada de Cadbury? No es solo marketing. Está diseñada para mantener la frescura y el aroma del chocolate, incluso en días calurosos. La velocidad de empaque es impresionante. Las máquinas pueden envolver hasta 800 barras por minuto. Y aquí va otro secreto. Cada barra se escanea para asegurarse de que sea totalmente lisa y perfecta, sin defectos. Ni uno, compa. Cada vez que muerdes una barra Cadbury, te sumas a una historia increíble que empezó allá por el año 1824. Aunque la tecnología ha avanzado una barbaridad, una cosa sigue igual: el deseo de crear un chocolate que saque una sonrisa a cualquiera. El fundador, John Cadbury, arrancó con una pequeña tienda en Birmingham, vendiendo cacao y chocolate caliente. El primer chocolate con leche en barra apareció en 1905, resultado de una fórmula que combinaba cacao, azúcar y leche en proporciones perfectas. Fue una verdadera revolución, un sabor suave que conquistó a millones desde el primer mordisco. Desde entonces, Cadbury no se ha detenido. Su icónico Dairy Milk marcó un antes y un después, y a partir de esa receta han nacido decenas de versiones con nueces, caramelo, galleta y otros sabores tan tentadores que es difícil resistirse. ¿Sabías que cada 12 segundos se vende una lata de Spam en el mundo? No es solo un producto cárnico enlatado, sino un símbolo de historia y cultura que ha sobrevivido a la Gran Depresión, guerras y se ha convertido en parte de las cocinas nacionales de varios países. Desde una solución innovadora en los años 30 hasta lujosas cestas de regalo en Corea del Sur, el recorrido de Spam es realmente impresionante.
Acompáñanos a descubrir el fascinante proceso de creación de este producto amado por millones. Para entender la creación de Spam, viajemos en el tiempo a la década de 1930, durante la Gran Depresión en Estados Unidos. La economía estaba en crisis, el desempleo era abrumador y la gente luchaba por sobrevivir. Encontrar una fuente de alimentos accesible, práctica y de larga duración se convirtió en una necesidad urgente. En ese entonces, una planta procesadora de carne en Minnesota, liderada por George Hormel, director de Hormel Foods, decidió crear un nuevo producto cárnico enlatado. La idea surgió como respuesta a las dificultades de la época. Después de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, aumentó significativamente la demanda de fuentes de proteínas accesibles y duraderas. Así nació Spam, un producto que satisfizo las necesidades del público en tiempos difíciles. El viaje de una lata de Spam comienza en una moderna granja porcina, donde los cerdos son criados con esmero en condiciones limpias e higiénicas. Cada cerdo pasa por un estricto control sanitario para garantizar que la carne cumpla con los más altos estándares de calidad. Después del procesamiento inicial, la carne de cerdo es transportada a la planta de producción de Spam. Allí se prepara cuidadosamente, eliminando huesos y exceso de grasa, dejando solo los mejores cortes magros. Luego, la carne se muele en grandes lotes, lista para la siguiente etapa de producción. En esta etapa, la carne se muele nuevamente, utilizando potentes máquinas industriales, garantizando una textura uniforme del producto. Un paso crucial en este proceso es dividir la carne molida en lotes de peso uniforme. Este es el secreto que asegura que la mezcla de carne y grasa se combine perfectamente, logrando una textura suave y homogénea para todos los productos. El siguiente paso en la producción de Spam es la mezcla de ingredientes. La carne finamente molida se coloca en mezcladoras industriales donde se combina cuidadosamente con otros ingredientes en proporciones exactas. Se agrega hielo para evitar el calor por fricción, que podría alterar la calidad de la carne. La sal juega un papel clave en la conservación de la carne y aporta ese sabor salado característico de Spam. Para equilibrar, se añade azúcar, que también influye en el color especial de la conserva. El agua se utiliza para unir los ingredientes y crear una textura tierna en la mezcla cárnica. Y por supuesto, las especias secretas. La clave del sabor único de Spam está en una mezcladora industrial diseñada con palas especiales que garantizan la distribución uniforme de todos los ingredientes. El proceso de mezcla continúa hasta lograr la proporción perfecta de color y sabor. En este punto, se presta especial atención al papel del nitrato de sodio, un aditivo alimentario que, aunque se utiliza en pequeñas cantidades, es crucial en el proceso de producción. Desde una perspectiva microbiológica, el nitrato de sodio inhibe el crecimiento de bacterias anaeróbicas, como el Clostridium botulinum, responsable del botulismo, una forma potencialmente mortal de intoxicación alimentaria. El nitrato de sodio actúa previniendo la formación de esporas bacterianas y la desnaturalización de enzimas esenciales en las bacterias, deteniendo así su crecimiento y reproducción. Esto permite almacenar Spam de manera segura por largos periodos sin necesidad de otros conservantes, asegurando la seguridad alimentaria para los consumidores. Además de su función conservante, el nitrato de sodio también reacciona con la mioglobina, un pigmento presente en la carne, formando nitrosomioglobina, que da al contenido su característico color rosado. Sin el nitrato de sodio, el producto tendría un color grisáceo poco atractivo debido a la oxidación. Después de completar el proceso de mezcla, Spam pasa a la etapa de llenado y porcionado. Durante la esterilización, las proteínas en la carne de Spam se desnaturalizan, lo que hace que se encojan y pierdan humedad. Al mismo tiempo, la presión dentro de la lata aumenta debido a la expansión del agua y el aire. Estos dos factores generan presión sobre las paredes de la lata, lo que podría causar deformaciones, grietas o incluso rupturas. Por eso, las porciones cuidadosas con la cantidad exacta de producto son críticas.
Luego, la mezcla se coloca en una vaporera o autoclave para su cocción completa. Este proceso no solo elimina microorganismos dañinos, sino que también garantiza una cocción uniforme de la carne, logrando la textura deseada y el sabor característico. La temperatura y el tiempo de cocción se controlan cuidadosamente para garantizar que la carne conserve su humedad y suavidad, sin secarse ni endurecerse. Como resultado, cuando abres una lata, encuentras piezas de carne perfectamente rosadas y apetitosas, listas para usarse en una variedad de platos. Tras completar la esterilización térmica, los productos pasan a la etapa de enfriamiento. Se reduce la temperatura para que puedan manipularse de manera segura y someterse a controles de calidad. Cada lote pasa por rigurosas inspecciones realizadas por un equipo de inspectores experimentados. Los inspectores examinan cuidadosamente la superficie de cada lata en busca de defectos como abolladuras, deformaciones, óxido o grietas. Todos los productos que no cumplen con los altos estándares de la compañía son eliminados. Esto garantiza que solo los mejores productos lleguen al consumidor. Se presta especial atención a las costuras de las latas, que se inspeccionan bajo luz para asegurarse de que no haya fugas, evitando así la contaminación del contenido desde fuentes externas. Solo los productos que superan estas rigurosas inspecciones avanzan a la etapa de empaque. En las llamativas latas verdes se indican claramente la fecha de vencimiento y la duración. Una sola lata puede almacenarse hasta por 5 años. Imagina que te vas de viaje y olvidas esa lata. Pasan meses y cuando regresas y la encuentras de nuevo, la carne bajo la tapa todavía luce fresca y apetitosa. El origen del nombre Spam siempre ha sido un tema de conversación. Parece que todos tienen su teoría sobre de dónde proviene. Algunos creen que Spam significa jamón con especias, mientras que otros piensan que podría ser paleta de cerdo con jamón, o incluso solo carne. Pero curiosamente, el fabricante ha mantenido el verdadero origen del nombre en secreto. Un dato curioso: Spam es especialmente amado en Corea del Sur. Es tan popular que se considera un plato nacional, presente en la mesa de cada familia. La historia comienza después de la Guerra de Corea, cuando Corea del Sur era un país pobre y los alimentos escaseaban. Spam fue introducido al país por las fuerzas militares estadounidenses como parte de la ayuda humanitaria y rápidamente se convirtió en una valiosa fuente de alimento, ayudando a los surcoreanos a superar tiempos difíciles. Pero el amor por el producto no se detuvo allí. Los surcoreanos han ideado innumerables formas creativas de incluir Spam en su cocina, desde platos simples como arroz con Spam y ramen con Spam, hasta preparaciones más elaboradas como estofado de kimchi con Spam, panqueques de Spam y kimbap de Spam. Hoy en día, en la cultura surcoreana, incluso se empaqueta Spam en lujosas cestas de regalo como símbolo de respeto y afecto hacia el destinatario. Los verdaderos fanáticos deberían visitar el Museo Spam en Austin, Minnesota, Estados Unidos. Aquí puedes explorar su historia, el proceso de producción y todos los datos curiosos sobre este alimento único.